Yo quisiera con todo mi corazón que le prestemos mucha atención al tema de hoy porque yo sé que nos va a ayudar. Y le digo que sé que nos va a ayudar porque nos va a fortalecer. Nos va a enseñar y nos va a mostrar cuáles son las áreas que debemos de fortalecer. Según Gálatas, el libro de Gálatas 5:24 nos dice que hay dos problemas que nosotros tenemos como seres humanos y esos problemas los podemos ver en el siguiente verso. Pues los que son de Cristo Jesús, fíjese cómo empieza Gálatas 5:24, han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. La carne, como dice este pasaje, tiene dos, por así decirlo, dos grandes puertas de salida. Una es pasiones y otra es deseos. Y es curioso porque cuando regresamos al verso 16 dice algo impresionante. Y quiero que le prestemos mucha atención. Dice el verso 16: digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Y aquí es donde a veces se nos torna un poco complicado. Mucha gente me ha dicho a mí: pastor, ¿cómo hago yo para andar en el Espíritu y no en la carne? ¿Cómo? La Biblia nos enseña en el Evangelio de Juan capítulo 6 verso 63, dice: la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Otra versión dice son verdad. Quiere decir que lo que yo hable va a determinar si yo ando en la carne o ando en el espíritu. Otra vez, el verso 16 de Gálatas 5, se lo vuelvo a leer, dice: digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Si yo no quiero cumplir el deseo de la carne, tengo que andar en el Espíritu. Pero para andar en el Espíritu, tengo que tener el conocimiento del Espíritu. ¿Y dónde lo encuentro? En la palabra de Dios, que es Espíritu y que es verdad. Si usted no lee la Biblia, si usted no la escucha, si usted no la memoriza, perdone, es muy difícil que andemos en el Espíritu. Otra vez, recuérdese, la Biblia contiene la palabra de Dios. La palabra de Dios es espíritu y es vida. Si yo la estoy constantemente hablando, si yo la estoy constantemente repitiendo, voy a empezar a andar en el Espíritu. Y si ando en el Espíritu, no voy a cumplir los deseos de la carne. La he sacrificado junto con sus deseos y sus pasiones. Ay, se la perdió. Quiero contar una anécdota para que usted vea cómo muchas veces nosotros cometemos errores. Hace muchos años atrás vino a mi oficina una pareja de esposos donde el esposo había cometido adulterio. No era fornicación, porque el que estaba casado era él, pero con la persona que se había juntado era soltera. Mas sin embargo, por el hecho de que él estaba cambiando su estado de matrimonio, lo estaba adulterando. Por eso se llama adulterio. Hay una diferencia entre
adulterio y fornicar. Cuando dos personas tienen una relación y no están casados, eso es una fornicación. Pero cuando uno de los dos está casado, es adulterio. ¿Por qué? Porque está adulterando su estado, lo está cambiando. ¿Sí me entendió? Entonces vino esta pareja a verme y el varón estaba arrepentido y quería regresar a su hogar, pero la esposa no se lo permitía. Entonces, me recuerdo que cuando yo estuve hablando con ellos, le pregunté a la esposa que por qué no lo perdonaba, y me dijo, después de todo esto que me... Dije, sí se puede. Y me dijo, ¿usted sabe lo que yo sufrí todos estos años pensando y sabiendo que mi esposo andaba con otra mujer en la calle y yo en la casa esperándolo? ¿Y usted quiere que yo lo perdone así por así? Perdóneme. Y oiga bien lo que me dijo, pero yo no lo siento. ¿Acaso el sentir no es un deseo de la carne? Mire qué curioso. Yo recuerdo que ella quería hablar conmigo y su esposo estaba esperando afuera de mi oficina. Y yo le dije a ella, hermana, le voy a hacer una pregunta. Ya que usted dice que no siente perdonarlo. Cuando Cristo Jesús estuvo en el madero crucificado, golpeado 40 veces en su espalda, sus barbas fueron arrancadas de sus mejillas, la corona de espinas estaba lastimando sus sienes, su cabeza. ¿Me puede usted repetir qué fue lo que dijo él antes de morir? Sí, dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ok. Quiere decir que Jesús, estando en esa condición, no sintió, porque si hubiera tomado la decisión por el sentir, hubiera sido diferente. Él en el madero tomó una decisión. No importaba el dolor que él estaba sufriendo en ese momento. Él tomó una decisión. Y era de perdonarnos. Cualquiera hubiera dicho, ¿y cómo quiere mi padre que yo perdone a ese montón de gente si miren cómo me tienen? Pero Jesús no se dejó guiar por lo que sentía. Tomó una decisión y nos perdonó. La pregunta es, ¿usted va a tomar sus decisiones por lo que siente o por lo que la palabra de Dios dice? La palabra de Dios dice, perdonen a los hombres sus ofensas para que vuestro Padre que está en los cielos, eso está en la oración del Padre Nuestro, Evangelio de Mateo capítulo 6 del verso 9 al 13, los pueda perdonar. No que Dios no quiera. Muchas veces mi falta de perdón no lo deja. Y hay que tener mucho, óigame bien, mucho conocimiento de la palabra de Dios para poder resistir las obras de la carne. Que ahí mismo en Gálatas 5:17 es un listado de 17 manifestaciones y deseos con la cual la carne se hace evidente: iras, odios, contiendas, hechicerías, fornicaciones, adulterios. Ahí lo dice. No le voy a leer yo el listado si usted ya lo conoce, o en casita usted lo puede leer.
Y dice que la manifestación de la carne se opone a las manifestaciones del Espíritu, dice. Yo recuerdo que le dije al esposo que entrara y le dije, te quiero hacer una pregunta. Si tu esposa es la que hubiera adulterado, ¿tú la perdonarías? Pero quiero que me contestes con honestidad, con sinceridad de corazón. Y me dijo, pastor, no sé, pero me dolería mucho. ¿Por qué me hizo esa pregunta? Porque quiero que sepas lo que tu esposa está sintiendo. Porque para muchos de nosotros es muy fácil, muy simple, muy sencillo hacerle daño a alguien y decirle, ay, perdóname. Pero cuando me lo hacen a mí, o se lo hacen a usted, o a usted que me ve en casita, es otra historia. Porque dependiendo de lo que yo sienta o lo que usted sienta, va a ser mi calidad de perdón. Como dijo alguien, ¿verdad? Te perdono, pero no olvido. Te perdono, pero en el camino nos veremos. Y usted sabe que somos muy expertos en dar respuestas. Ahora quiero que le preste pero mucha atención a lo que viene. Porque cuando Cristo Jesús extendió su perdón, significa olvidar la ofensa. Pero si usted la está recordando constantemente, es porque no ha sacrificado su carne. Sacrificar la carne es no dejar que el deseo y las pasiones afloren. Otra vez, sacrificar la carne, como dice Gálatas 5:22, es sacrificar las pasiones y los deseos. Entonces sí somos hijos de Cristo, sí somos hijos de Dios. Ahora, ¿qué hubiera pasado si en el libro de Génesis capítulo 3 del verso 1 al 7, cuando el Satán vino, o sea el diablo, y empezó una aparente conversación inocente con Eva? Ojo con eso, con Eva. El resultado de esa conversación fue que Adán y Eva fueran echados del huerto. ¿Por qué? Porque dice que cuando la serpiente le dijo, con que Dios ha dicho que no coman, bien sabe Dios que el día que ustedes coman, sus ojos serán abiertos y serán como Dios. Y la mujer vio que el fruto era codiciable, hermoso y deseable para alcanzar sabiduría. Y comió y después comió su esposo, dice. Y ambos quedaron desnudos o desprotegidos. ¿Sabe que a partir de ese momento la voluntad del hombre fue vulnerada? Porque el único que puede evitar que Dios haga algo es la voluntad del hombre, también conocida como libre albedrío o voluntad. Si yo no quiero, Dios no puede hacer un milagro, no porque Él no pueda, sino porque yo no lo dejo. El regalo más grande que Dios le dio al ser humano en el huerto, en el jardín, fue darle libertad para elegir. Por eso usted tiene la capacidad que no tienen los ángeles. Los ángeles, en el momento que eligen el mal, no pueden regresar de ahí.
No sé si me doy a entender. Pero usted y yo, como tenemos voluntad propia, podemos pecar. Podemos elegir salirnos del pecado y volver a ser libres otra vez. En cambio, los ángeles no pueden. Por eso es que existen demonios y espíritus malignos. Otro día vamos a hablar de eso y quiero que le preste mucha atención. Por eso el pecado más grande de Satanás fue haberse rebelado contra Dios. Y él ya no tiene vuelta atrás. Aunque él se arrepienta, pida perdón y haga lo que haga, él no puede. Pero usted y yo, no importa las veces que pequemos, no importa las veces que cometamos errores, si reconocemos que nos equivocamos, si venimos y le pedimos perdón a Dios, el Señor nos vuelve a perdonar. Eso sí, no estemos usando esa libertad con que Cristo nos amó para estar constantemente en el pecado, porque Dios no puede ser engañado. Dios se va a dar cuenta si yo peco deliberadamente. Porque usted puede pecar en un momento de ira, de odio, de resentimiento, usted puede pecar en un momento donde no hay salida, pero si usted ya lo hace reincidentemente, con conocimiento de lo que le puede venir, dice la Biblia que Dios no tendrá por inocente al culpable. Porque hay de aquel que sabe que hacer una cosa es pecado y no lo evita, le es tocado, le es tomado por doble pecado. Por ejemplo, si usted sabe que maldecir a alguien es pecado, no lo maldiga, bendiga. Si usted sabe que debe de perdonar y no lo hace, le es doble pecado. Si usted sabe que debe de honrar a Dios obedeciéndole y no lo hace, le es doble pecado. Si usted sabe que debemos de congregarnos y no lo hace, le es doble pecado. Si usted sabe que debemos de honrar a Dios con nuestro servicio y no lo hace, le es doble pecado. Y así el diezmo, así la ofrenda, así todo. Si la Biblia está ahí para darnos instrucción, la Biblia está para enseñarnos, para corregirnos. Es curioso, pero la naturaleza humana va a ir en contra del espíritu y el espíritu va a ir en contra de la naturaleza humana. Y fíjese qué curioso, porque cuando yo quiero hacer, yo o ustedes en casita, quieren hacer lo que su carne desea, normalmente nos vamos a ir en contra de la voluntad del Espíritu de Dios, que es ir en contra de Dios mismo. Si usted sabe que hay que perdonar, perdonemos. Si usted sabe que no debemos hacer ciertas cosas, no las hagamos. A Dios no le agrada. ¿Me estoy dando a entender? Ahora, quiero que veamos la siguiente escritura, porque nos va a ir arrojando más luz al tema que estamos tocando. Dice en Santiago 1:12, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba. ¿Cómo dice? Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba. En el Evangelio de Mateo, capítulo 4, verso 3, dice la Biblia que después de que el Señor Jesucristo hubo ayunado 40 días y sus noches, tuvo hambre y se le apareció el tentador y se le apareció con una oferta maravillosa, se le apareció con una oferta extraordinaria.
Y le dijo, si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se convierten en pan. No era necesario que le dijera, y cómetelas. Ojo con eso. Pero Jesús, resistiendo la tentación, vuelvo a leer otra vez acá el pasaje. Esto se pone interesante. De Santiago 1:12, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba. Yo le pregunto a usted, ¿acaso una situación económica a veces no es una prueba? A ver cómo nos comportamos, a ver si blasfemamos o maldecimos. ¿Acaso una enfermedad no es una prueba? ¿Acaso un problema de diferencias entre papá y mamá a veces no son una prueba? Aquí dice, bienaventurado el varón que persevera, o sea, que permanece. Ojo con eso. Mire, yo he sabido de personas que están casadas y que por alguna razón hay diferencias y voluntariamente deciden ya no tener relaciones matrimoniales. El varón a veces toma decisiones propias y dice, como esta no quiere nada conmigo, voy a ver a dónde me consigo una persona que me consuele. Ojo con eso. ¿Y sabe qué es lo peor? Que no se ha dado cuenta que esa discordia o ese problema en el hogar está abriendo una puerta gigante para ver si él persevera en esa lucha o en esa prueba. Santiago nos dice, bienaventurado el que soporta la prueba, soporta la tentación. Volvamos a Jesús. Mateo 4, versos 3 y 4. Imagínense, venía de un ayuno de 40 días y sus noches, tuvo hambre y el primero que se le apareció fue Satanás, el tentador. Y le dijo, si eres hijo de Dios, dile a esas piedras que se convierten en pan y cómetelas. Y Jesús respondió, que es lo que debe de responder usted y yo cuando viene una tentación. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso es imperativo que tanto usted como yo tengamos la palabra de Dios en nuestra boca, pero también en nuestro corazón. ¿Por qué le digo esto? Porque en el momento de la lucha y de la prueba, usted va a echar mano de todo aquello que sea espiritual. Pero la Biblia dice que todo aquello que es espiritual solamente es la palabra de Dios. En el momento de una lucha y de una prueba, si usted no conoce la palabra, si no sabe la palabra de Dios, perdone, no va a resistir. Y por consiguiente, no va a crucificar la carne. Y ojo, mucho ojo, porque es donde la mayoría de nosotros perdemos la batalla y muchas veces perdemos la guerra. Como explicaba el pastor Juanito, desde que usted nació en este mundo, en esta tierra, hay una guerra. Hay una guerra espiritual entre el bien y el mal. Y Dios espera que si usted y yo y los que estamos en casita le obedecen a Dios, vamos a ganar la guerra. ¿Sabe por qué? Porque la misma palabra dice que en el momento que yo me alineo a la voluntad de Dios, el Señor me dice, no es vuestra la guerra, sino de Dios.
Mis amados hermanos varones y mujeres, si hay problemas en el hogar, si hay problemas con los hijos, si hay problemas en el trabajo, si hay problemas en todos lados, sacrifique su carne. Ese es el tema de hoy. ¿Cómo sacrifico mi carne? No le dé rienda suelta a sus pasiones y a sus deseos. Voy a poner un ejemplo. Si usted es una persona que está en su trabajo y en su trabajo le prometieron de la A a la Z y resulta que se lo dieron a otro que apenas tiene unos meses o años de estar ahí y usted ya lleva tiempo de estar ahí. Entonces usted dice, no, si aquí lo que voy a hacer es mejor largarme porque aquí no encuentro futuro para mí y que no sé, y usted empieza a pelear. Usted sin darse cuenta está proveyendo para su carne. ¿Y sabe qué es lo peor? Se está apasionando y está soltando deseos para la carne y eso va a terminar en un desastre. Pero si usted dice, como dijo Jesús, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, solo que usted en el trabajo no va a decir eso, usted va a decir, el Señor no me trajo aquí para volver atrás, el Señor me trajo aquí a poseer las promesas que Él me dio. En ese momento, la lucha ya no es suya, ya no es tuya, es de Dios. Es curioso, pero en el jardín del Edén, capítulo 3 de Génesis, verso 1 al 7, Eva no luchó y Adán menos. Fíjese qué curioso. Ahí se desató la pasión y el deseo. Y como resultado, perdieron la comunión y la relación con Dios. Pero en el desierto, en Mateo 4, Jesús fue al desierto para ayunar 40 días y sus noches. Y el primero que se le apareció fue el Satán. Y le dice, si verdaderamente eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se convierten en pan. Fíjese qué curioso. Eso quiere decir que Satanás va a proveer para tu carne. ¿Usted se ha fijado que cuando usted está en una situación difícil, como me dijo una persona que yo sé que me está viendo ahora, me dijo, pastor, su mensaje la última vez me pegó una sacudida tremenda y yo cambié? ¿Y qué pasó? Yo trabajo en una empresa y estaba necesitando dinero. Y cuando vi me quedó por un instante sola. Abrí un cajón y lo que yo necesitaba, hasta más de lo que yo necesitaba, estaba en ese cajón. Como me dijo alguien, yo con hambre y la comida ahí, alguien diría, Dios me está bendiciendo, ¿verdad? Y ojo, porque cuando esta persona tomó el dinero nadie se dio cuenta. Pasó una semana y nadie se dio cuenta. Pero gracias a una prédica que yo di, fue sacudida esa mujer. Me llama y me dice, hice esto, y ahora ¿qué tengo que hacer? Primero, ir a pedir perdón. Segundo, devolver el dinero. Me van a echar, me voy a quedar sin trabajo. Confiemos en Dios. Porque te vino la prueba, se desencadenó la lucha y no resististe. Ojo con lo que viene.
Y me dijo, pastor, lo voy a hacer porque el Espíritu Santo de Dios me está redarguyendo. En esta semana no he dormido nada. Y yo sé que me está viendo. Pero lo hago no por acusarla, sino para honrarla por su fe que tuvo. A la semana siguiente se armó de valor, habló con su jefe, le dijo lo que había hecho, le pegó una regañada horrible, la despidió y le dijo, y ahorita quiero que te vayas para tu casa. Y se fue. El otro actuó en la carne, estaba desesperado, estaba enojado, estaba molesto, porque no sabía si realmente había devuelto el dinero que era o solo devolvió una parte. Me recuerdo que me llamó y me dijo, me despidieron, pastor, no te preocupes, ahora ya no es tuya la guerra, es de Dios, déjalo, le dije. Al día siguiente, como a las 6:15, 6:30 de la mañana, la llama a su jefe y le dijo, quiero que se presente a la oficina a las 7. Pues dijo, me van a decir que no me van a dar mis prestaciones, me van a decir que no me van a dar eso. Iba ya con su mente en la carne. Y yo le dije, no penses así, pensaban que te van a contratar. Es que mi jefe estaba fúrico, pastor, ¿cómo me van a contratar? ¿Está listo? Y llegó y le dijo, siéntese. Primero quiero reconocer que usted tuvo el valor y la valentía de decirme que había robado en la empresa. Segundo, devolvió el dinero. Y le dijo, aunque yo estaba molesto y estaba enojado, quiero decirle que el puesto es suyo. Es más, le voy a aumentar el sueldo por su honestidad. No lo encuentro muy contento. Ahí me di cuenta que vale la pena sacrificar la carne. El miedo es uno de los elementos más terribles de la carne, porque te dicen, no lo hagas, te van a despedir, te van a manchar, te van a meter en el Infonet, te van a meter, ¡y, Dios mío! Mira, como ya te pasó, no lo andes contando, tené cuidado, se van a burlar de vos. Ese es el diablo. ¿Sí está aquí? ¿Acaso no dice la Biblia, confesaos vuestras ofensas y seréis? Otra vez, ¿acaso no dice la Biblia, confesaos vuestras ofensas y seréis sanados o perdonados? No, si el Señor sabe lo que yo hice, ¿para qué se lo voy a decir? Eso es carne, se llama orgullo. ¿Por qué no viene usted, dobla sus rodillas y le dice, mira, Señor, le dije de todo a fulano, le menté el apellido, la parentela, me pasé llevando sus tatarabuelos que ni los conocí, pero yo te pido perdón porque no quiero que este pecado de pasión desenfrenada, de ira, de odio, de resentimiento me salga más adelante. ¿Seguro que quiere perdonar? Yo recuerdo hace muchos años vino un patojo chispudo. Él vendía mangos, se subía a los buses y todo, pero me contó una historia muy bonita. Y me dijo que él se subió a vender mangos y de repente un señor, sin qué ni para qué, se paró y le pegó una trompada en la cara y le botó los mangos y se volvió un gran lío en el bus. Pastor, usted dijo que era una historia muy bonita. Claro que es bonita. No, porque al patojo le pegaron. Sí, le pegaron. La pregunta es, ¿sabe por qué ese hombre que estaba fúrico, que estaba enojado, que le pidió un mango que no estaba como él quería, pensó que estaba maduro, estaba agrio y la reacción fue pegarle? Pero no sabe lo que pasó antes. Por eso la Biblia dice que lo que se siembra,
Y me dijo: pastor, si yo estoy tratando de hacer las cosas bien, ¿por qué me va tan mal? Yo no le hago daño a nadie, ¿por qué me pegaron? En ese momento me dice el Espíritu Santo: pregúntale qué pasó antes. Y resulta que este muchachito, cuando iba al mercado a comprar los mangos para partirlos, para echarles limón, para echarles pepitoria, le dijo la señora del puesto de mangos: quédese aquí, voy a ir a hacer sencillo un billete y ahorita le doy su cambio. Yo creo que ya está entendiendo por dónde va la historia, ¿verdad? Vio de dónde sacó el dinero. El jovencito metió la mano, sacó unos billetes y dijo: estoy haciendo mi lucha, la cachita. El arca está abierta, yo soy pilas. ¿Sí me está entendiendo? Parece que el Señor nos está hablando, ¿verdad? ¿Qué dice usted? Yo diría que sí. La señora, cuando regresó, en el momento que le estaba dando el vuelto al muchacho, le tenía que dar vuelto al otro, y dice: yo tenía 2 billetes de 20 aquí, no están. ¿Vos, patojo, no viste qué pasó? No, yo no sé nada. Le digo: yo estoy aquí, usted está hasta allá, le dijo. Pero le había hecho la cachita. A él no le dolió. Cuando la señora fue a hacer sencillo, él tuvo la oportunidad, sacó los 2 billetes de 20 y dijo: ya la hice. Pero no pasó lo mismo cuando subió al bus, vendió la bolsa de mangos. El señor se enoja, en vez de regañarlo, le pega una trompa al patojo. Si hubiera contado solo la parte donde le pegan, hubiera sonado como que el señor que iba en el bus era el culpable, ¿verdad? Pero qué casualidad que no es casualidad. El muchacho me dijo: mire, voy a ir con la señora y le voy a ir a pedir perdón. Porque yo le dije: anda a devolverle los 40 quetzales y le vas a pedir perdón. Y pasaron 15 días y el muchacho no iba. Al fin fue. Y resulta que la señora no estaba. Estaba el esposo de la señora. ¿Y quién cree usted que era el esposo? ¿Quién cree usted que era el esposo de la señora que estaba en la venta de mangos, manzanas, mandarinas y fruta en el mercado? El que le había pegado la trompada en el bus. Cuando el Señor lo vio, el Señor fue redarguido y le dijo: patojo, ¿qué querés? Y le dijo: mire, yo quiero hablar con la señora. Mira, antes de que hables con la señora, te quiero pedir perdón porque no sé qué me pasó y sentí el impulso y te pegué, perdóname. Le dijo: no lo vuelvo a hacer. El patojo se puso a llorar y le dijo: quiero que le diga a su esposa que yo, cuando ella se fue a hacer el cambio, le tomé 2 billetes de 20 y aquí están. Entonces el que se puso a llorar fue el dueño de la venta de mangos, porque era el esposo de la señora. Y le dijo: pensar que yo le pegué una regañada a mi esposa y la golpeé porque yo le dije que necesitaba la cantidad exacta para ir a comprar a la terminal la picopá de mangos y le hacían falta 40 quetzales. La señora, como tenía un ojo de un color y el otro de otro, pero no porque fuera gringa, entiende el chiste, ¿verdad? Lo tenía algo moradito. No fue a trabajar al mercado. Cuando el hombre llega, le llega a pedir perdón a la esposa y le cuenta la historia. ¿Ya se dio cuenta que todo es por pasiones y deseos? ¿Ya se dio cuenta?
Pero a veces nosotros solo juzgamos a primera impresión. Pero ¿qué pasaría si usted y yo sujetamos la carne, la sacrificamos en Cristo Jesús y esperamos? ¿No miraríamos grandes resultados como lo que hizo el Señor Jesucristo cuando Satanás le dijo: si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se convierten en pan y cómetelas? Estoy casi seguro que Satanás le dijo a este muchacho: ahora es tu oportunidad. Pilas, vivo te quiero. Ahí está la oportunidad. Vas a vender menos mangos, pero vas a tener 40 quetzales más. Miren lo que ocasionó una sustracción anómala de 40 quetzales. Le pegaron al patojo, le pegaron a la señora. Y el final de la historia: el señor era cristiano. Y debido a que había golpeado a su esposa sin ningún motivo que valiera la pena, lo hizo arrodillarse al Señor por primera vez y pedirle perdón a Dios por estar fuera de su casa. Y el Señor, la señora y su familia regresaron a la iglesia de donde se congregaban antes. ¿Y a quién cree que fue el primero que le invitaron a que se congregara con ellos? Al patojo que vendía mangos. No, hombre. Recuerdo una vez, pasé en una gasolinera y eché combustible. Normalmente yo echo combustible con mi tarjeta de crédito. Es muy raro que pague en efectivo. Y se acerca el jovencito y me dice: mire, aquí está su vuelto. Y me da 160 quetzales. Y yo me quedé como confundido. Y me dice, se acerca el jefe de la gasolinera: mire, ¿ya lo atendieron? Sí, ya me atendieron. Mire, quiero hablar con el jovencito que me atendió. Mire, ya está en otra bomba atendiendo. No, llámemelo. Mire, si usted tuvo un problema con él, deme la queja a mí, porque yo soy el jefe de pista. Así le dicen ellos, jefe de pista. No, quiero hablar con el jovencito. No, dígamelo a mí. Por favor, llámeme al jovencito. Y a regañadientes el jefe se fue. Fíjese pues. Y le digo: mi hijo, le dije yo, ¿por qué me diste 160 quetzales? Estaba cabal su vuelto, señor. Es que yo no te di 200 quetzales, yo te di una tarjeta de crédito. Fíjese pues. Entonces me dijo: a la otra señora le di su tarjeta. A primera instancia yo iba a salir campeón, pero alguien se podía haber llevado mi tarjeta. A la larga el que iba a perder era yo. Y como yo me quedé ahí, y entre el que el jefe de pista me lo llamaba, yo vi que atrás de mí se puso un carro con una señora toda acelerada. Y cuando vio que el patojo estaba hablando conmigo, le dijo: mire, le dijo, ¿dónde está mi vuelto? Usted me entregó esa tarjeta, que no la quiero, yo no le di tarjeta, yo le di un billete de $2. Y va así como se ponen las mujeres cuando están así, tensas. Y le dijo: señora, la tarjeta que tiene es del señorón, y el señor tiene sus 160 quetzales. Esto se pone bueno. La señora vio la tarjeta y la metió. En su mente ella había pagado con la tarjeta. Cuando me ve me dice: ¿qué tal, Pastor Byron? ¿Cómo está?
Bueno, dele palmas al Señor. ¿Se puede usted imaginar todo el lío que se hubiera armado? Hubieran dicho, pastor ladrón, se llevó los 160 quetzales. Yo hubiera dicho, hermana ladrona, se llevó mi tarjeta. El muchacho se le llenaron sus lágrimas y me dijo, hoy es mi primer día de trabajo. Y estaba muy nervioso. Y me dijo, ¿a qué congregación va usted? Me dijo. Yo soy pastor de la iglesia Fuente de Vida Eterna de Jesús. ¿Y tú? Pues yo estoy empezando a asistir a la Frater, me dijo. Mire todo el problema que quiso hacer el diablo en un ratito. Ahora, yo le pregunto a usted, piense por un momento. Si yo no hubiera sacrificado mi carne, porque la hermanita yo no la veía muy en el espíritu, le cuento. El jefe de pista de la gasolinera no estaba en el espíritu, eso estaba en la pura carne. El pobre muchacho estaba más con miedo que otra cosa. Su primer día lo iban a despedir y iba a tener varios reportes. Mas sin embargo, el haberme quedado quieto, tranquilo y reposado, logró desanudar todo. Yo sé que usted ha tenido situaciones no iguales, pero parecidas. ¿No cree usted que ya es hora o ya es tiempo de que dejemos de andar en la carne y andemos en el espíritu, mis hermanos? La carne le va a pedir, anda aquí, anda allá, hace esto, hace lo otro. No, usted dígale, no. Es más, vamos a hacer un ejercicio. ¿Le parece? Para que vea que usted tiene autoridad sobre su carne. Ordénele a su brazo que se levante al izquierdo. ¿Quién levantó una pierna? No, brazo, dije, izquierdo. Levante su brazo izquierdo. Ok, eso quiere decir que usted le dio una orden y usted tiene control sobre su cuerpo. ¿Correcto? Si usted es capaz de darle una orden a su mano, es capaz de darle una orden a sus ojos, es capaz de darle una orden a su boca, es capaz de darle una orden a sus oídos. Usted es capaz, usted tiene la autoridad. No sé si me estoy dando a entender. Si usted tiene la autoridad, usted va a ver la gloria de Dios. Y termino. Romanos 13, 1, 2 y 3. Toda autoridad ha sido delegada por Dios. Y los que resisten a la autoridad delegada por Dios, a Dios resisten y acarrean maldición para sí, dice. ¿No quieres temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de la autoridad. Usted no tiene la menor idea de cada vez que usted hace algo bueno, cómo Dios lo alaba en el cielo a usted. Ese sería un bonito tema, de cómo Dios nos alaba y nos honra cuando hacemos algo bueno en la tierra. Pero eso significa sacrificar la carne. Y termino. Vino el tentador, Mateo 4, del 1 al 11, y agarró a Jesús y lo llevó a un monte muy alto y le enseñó todos los reinos de la tierra. Y le dijo, si postrado me adorares, todos estos reinos que a mí me han sido dados, te los daré. Y Jesús le contestó, escrito está, solo al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Por último lo agarra y lo lleva al pináculo del templo y le dijo, arrójate, porque escrito está, a sus ángeles ha dado órdenes para que tu pie no tropiece en piedra.
Y Jesús le dijo: Satanás, también escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y dice, y al instante Satanás lo dejó y los ángeles de Dios venían y le servían. Le servían. ¿Usted quiere ver que los ángeles de Dios le atiendan? En promedio van a ser 3 formas de tentación que Satanás va a querer provocar contra usted. Si usted las vence, los ángeles de Dios literalmente lo van a asistir, lo van a bendecir. Amén. ¿Se gozó hoy? ¿Cree que Dios nos habló? Dele un aplauso al Rey con todo su corazón.